Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que, bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues estamos en el domingo 17 del tiempo ordinario de este ciclo B, que es el que estamos celebrando este año. Y tenemos hoy, pues, damos un salto. Estábamos en el ciclo B, siempre es el Evangelio de Marcos, pero ahora tenemos diríamos que un cambio. Nos movemos durante 5 domingos al Evangelio de Juan, comenzando con este domingo 17. Claro, viene muy bien con lo que estábamos viendo, ¿verdad? Lo vamos a ver en el comentario, es decir, conecta muy bien, pero explica mucho mejor el tema de la Eucaristía, que es básicamente el tema. Jesús, pan de vida. Jesús, ese pastor que Dios suscita para su pueblo, es también no solamente el que lo guía, no solamente el que lo acompaña, no solamente el que lo alimenta, sino que Él mismo es el alimento. Jesús es el pan de vida. Bien, comenzamos con la primera lectura. La primera lectura, tomada del segundo libro de los Reyes, nos muestra cómo el poder de Dios se manifiesta por medio del profeta Eliseo. Fíjense que varias veces en el texto aparece la frase "así dice el Señor". Es decir, Eliseo está hablando y se cumple lo que dice Eliseo, pero no es por el poder de Eliseo, sino es por el poder de Dios. Esto es bien importante. Por eso la lectura recalca varias veces, "así dice el Señor". Es decir, el Señor dice por boca de Eliseo y se cumple porque es el Señor, no es Eliseo. Y ese poder de Dios manifestado en Eliseo viene a suplir las necesidades del pueblo. En este caso, pues el hambre, ¿verdad? De este grupo de hombres que necesitaban alimentarse. Fíjense que este relato, si ya hemos visto el Evangelio, que yo espero que sí, siempre cuando escuchamos este comentario, yo no quiero dedicar minutos a leer la lectura, sino que yo espero que ya se hayan leído y meditado un poquito las lecturas, la primera, la segunda, el Salmo y el Evangelio, y entonces yo voy a dar unas explicaciones asumiendo que ya eso se conoce, ¿verdad? Que ya las lecturas se han visto, se han estudiado, por lo menos se han leído una vez, ¿verdad? Idealmente se han rezado con ellas un buen tiempo y no hemos dejado tocar por ese texto. Bien, pues en muchos detalles habremos notado ya que esta primera lectura guarda un gran paralelismo, una gran semejanza con el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es la multiplicación de los panes según el texto del Evangelio de San Juan. ¿Okay? Según el evangelista Juan, ustedes saben que la multiplicación de los panes aparece en los 4 evangelistas. De hecho, en los sinópticos aparece más de una vez. Entonces, en el mismo evangelio. Pero aquí estamos viendo el texto según el Evangelio de San Juan. Y hay una gran semejanza, como digo, entre la primera lectura y el Evangelio de hoy con la multiplicación de los panes. Sin embargo, en el Evangelio, como veremos, la desproporción es enorme. Jesús va a multiplicar 5 panes para 5.000 hombres. Imagínense, 1.000 personas comiendo de un pan. Pues obviamente hay que hacer una gran multiplicación de panes. Que es mucho mayor que el caso de esta primera lectura del profeta Eliseo, donde con 20 panes le da de comer a 100 hombres, ¿verdad? O sea que básicamente cada pan comen 5. Tiene que multiplicarlo por lo menos por 5 para que a cada uno le toque un pan. Pero en el caso de Jesús es una desproporción enorme. Bien, así que esto es figura, guarda un paralelismo y a la misma vez nos va figurando lo que luego Jesús, en la plenitud, obviamente el Hijo de Dios hecho hombre, pues va a llevar a cabo. El don que le llevan a Eliseo es un don que está, según el Levítico,
capítulo 23, versículos 14 en adelante, el don del pan y del grano recién recogido, se le tiene que entregar para ofrecerlo a Dios. Y una vez que se le ofrece a Dios, entonces ya se puede tomar como alimento. En este caso no se ha ofrecido a Dios, no se hace, pero como hay una gran hambre, el mismo Dios, porque por eso digo, así dice el Señor, la lectura lo repite varias veces, el mismo Dios dice a través del profeta Eliseo, dénselo para que coman. No tiene sentido, porque, a ver, todo el culto de adoración a Dios, en definitiva, va a beneficiar a quien, al hombre, porque Dios no necesita nada de nosotros. O sea que todo lo que hacemos por Dios es en definitiva para nosotros. Todo lo que Dios nos manda a hacer es para nuestro bien. Es para nosotros mismos, para que Dios se nos pueda dar, para que Dios nos pueda colmar de felicidad, de bienes, de dones, de vida, en definitiva. Bien, por eso el alimento es signo de Dios y es Cristo el que se hace alimento, porque Dios siendo nuestro alimento, Dios es el que nos da la vida. Esto es bien importante entenderlo. Bien, están en tiempo de hambre y entonces el profeta, pues siguiendo las instrucciones del Señor, así dice el Señor, manda a dárselo a la gente para que la gente coma. En el Evangelio Jesús hará algo semejante también con los panes, también panes de cebada, igual que en la lectura, para que coman los 5.000 hombres. Hacemos un interludio, una pausa aquí para comentar brevísimamente la segunda lectura y luego empatar con el Evangelio, que es el mismo tema, la misma temática, es como la continuación de la idea de la primera lectura. En la segunda lectura tenemos San Pablo, que nos dice que la vida en comunión de los seres humanos es posible porque Dios en sí mismo es comunión. Es decir, la Trinidad es comunión de personas. Y toda la creación refleja esa comunión. Todo en la creación está interconectado. Todo en la creación está hecho de tal manera que es interdependiente. Nada se puede sustraer a esa comunión porque todo está hecho según el modelo que es Dios, y Dios es comunión. Pero sobre todo, las relaciones entre los seres humanos están pensadas para que sean según el modelo de la Trinidad. Más aún, para que sean relaciones que se vivan en el seno de la Trinidad. Fíjense que esto es tremendo lo que estamos diciendo, pero Dios se nos da, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre se nos da por el Hijo en el Espíritu Santo, para que nosotros, viviendo en la Trinidad, nuestras relaciones sean las mismas relaciones, obviamente salvando la distancia, somos criaturas y Dios es Dios, pero las mismas relaciones de comunión, de entrega, de generosidad, de amor los unos a los otros, que viven, repito, salvando la distancia, las personas divinas en el seno de la Trinidad. Entonces la Trinidad es el modelo, pero a la misma vez es la condición de posibilidad. Si la Trinidad no se nos diera y no pudiéramos vivir con Dios y en Dios, pues la comunión entre nosotros sería pues un esfuerzo de los seres humanos por hacer las cosas bien, por portarnos bien, por querernos lo más posible, por no pelearnos, ¿verdad? Mucho, pero no, esto es otra cosa, es Dios viviendo en sus criaturas, siendo Dios comunión, vida en comunión, hace posible que las criaturas que están en comunión con Él ahora estén en comunión entre sí. Y esto requiere de parte del ser humano un vaciamiento tremendo. O sea, esto no sucede simplemente porque nos confesamos y vamos a misa y comulgamos y ya está. Es decir, obviamente, eso es necesario. Ahí en el sacramento se nos da Dios. Pero es necesario que la receptividad nuestra le permita a Dios actuar como Dios a través nuestro. Y ahí es donde viene el vaciamiento, ahí es donde viene el cambio, y ahí es donde viene la transformación, diríamos la purificación, ¿verdad?, de la criatura, que se deja tomar por Dios y moldear por Dios para que Dios pueda vivir como Dios en la criatura y la criatura pueda vivir como Dios en su entorno, es decir, en comunión, en relación de comunión y de amor unos con otros, en su entorno aquí en la tierra y por supuesto de manera irreversible y plena ya después de este mundo en la Trinidad, que es lo que llamamos el cielo. Bien, San Pablo establece pues obviamente nos va diciendo que eso hay que guardar unos comportamientos. Claro, si mi comportamiento es contrario a lo que supone una vida en comunión y una vida de amor,
pues obviamente por más que comulgue y por más que, pues no va a funcionar. Dios no va no voy a poder vivir la comunión con Dios y entre los hermanos. Es imposible. Por eso San Pablo nos invita a que cultivemos todo aquello que está en sintonía con lo que es comportamiento divino. Y él menciona específicamente en este texto la humildad, la amabilidad, la comprensión, el amor y la paz. Tomemos de nuevo el texto, veamos cada una de esas palabras y cómo, diríamos, podríamos examinarnos a ver cómo se encarnan esas palabras en nosotros, cómo nosotros estamos encarnando esas características del comportamiento divino. ¿Ok? Luego Pablo establece una relación entre cada una de las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Ya sabemos que son dones, regalos que Dios infunde en nuestra alma desde el momento número uno, desde el momento en que nos bautizan a cada uno. Con el bautismo viene Dios a morar en nuestra alma, en cada uno de nosotros, y ya estamos en comunión con Él y por lo tanto esas virtudes teologales se nos regalan, son don, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Que no tenemos uso de razón en ese momento? Pues claro, si somos infantes, somos niñitos, pues no, quizás no lo tenemos en ese momento, perfecto, pero por eso ahí viene la importancia decisiva de padres y padrinos de llevar a esta criatura que ya es hijo de Dios, ya está en comunión con Dios y ya ha recibido la fe, la esperanza y la caridad como dones, virtudes teologales en su alma, a que desarrolle eso y viva según va cobrando uso de razón y va madurando en los sentidos humanos, pues que también madure en el sentido espiritual, en el sentido emocional, en todos los sentidos, para que pueda cada vez más, digamos, encarnar esa vida de Dios que Dios le ha regalado en el bautismo. Entonces, él hace un paralelismo entre estas tres virtudes y las tres personas de la Trinidad. Dice San Pablo, el Espíritu alimenta la esperanza, Cristo nos llama a la fe y el Padre está en todos para hacer de todos amor y comunión. Y esto está también en otras de sus cartas. Si van al documento que yo siempre acompaño con este comentario, ahí tienen las citas. No las voy a mencionar para no demorarme. Vamos a pasar entonces al Evangelio, que es, diríamos siempre, el plato fuerte, es el núcleo, es lo esencial, aunque lo demás es muy importante. De hecho, la primera lectura siempre prepara el Evangelio. Bueno, como dijimos ya, pausamos con Marcos, que hemos venido leyendo y que es el que toca en el ciclo B. Ciclo B es el Evangelio de Marcos, para entrar en 5 domingos donde vamos a estar leyendo el Evangelio según San Juan. Específicamente el capítulo 6, que se conoce como el discurso del pan de vida. Primero comienza con el pasaje de hoy, que es la multiplicación de los panes, y luego lo que se conoce como el discurso del pan de vida, Jesús explicando que Él es el alimento que Dios nos da y cómo tenemos que alimentarnos de Él y qué es lo que nos toca hacer a nosotros para estar bien nutridos y tener en nosotros la vida divina, ¿okay? Que es la vida de Dios. Por eso Él es el pan de vida, porque Él es hombre, pero es Dios, y esa vida que se nos comunica es la vida divina. Bueno, el domingo pasado vimos a Jesús buen pastor, el buen pastor que está suscitado por Dios para reunir, dirigir, alimentar y cuidar a su pueblo. Ese buen pastor que diríamos, la semana pasada veíamos cómo se contrasta, la lectura lo contrasta con los malos pastores, que en vez de cuidar y alimentar y nutrir a su pueblo, al contrario, se alimentan de él, le chupan, diríamos, la sangre, como decimos comúnmente, es el mal pastor. Pues el buen pastor, los que Dios suscita, y de manera concreta, la plenitud de ese buen pastor que es Cristo Jesús, con B de bueno, mayúscula y P de pastor mayúscula, el buen pastor Jesús, hace todo esto por su pueblo. ¿Okay? Jesús el domingo pasado nos quedamos que enseñaba a la multitud, los vio como ovejas sin pastor, se compadece de ellos y entonces comienza a enseñarles porque los ve como ovejas sin pastor. Así que la primera obra, ya lo comentamos y lo explicamos la semana pasada, de Jesús es ese pastor que envía a Dios para su pueblo, es alimentarlo con la enseñanza. Pero no solamente la enseñanza, ¿verdad? Es necesario también el alimento, del cuerpo, pero sobre todo el alimento del alma, que aquí es donde vamos. Entonces él hace el signo. Recuerden que en Juan los milagros él los llama signos, porque el milagro podría quedarse en sí mismo, ¿verdad? La palabra signo es mucho más, diríamos, precisa.
Porque el milagro, pues uno ve un milagro, a Jesús dio de comer a 5.000 con 5 panes. ¡Wow! Porque Él es Dios y puede hacerlo. Pues ese es el milagro. Sí, sí, pero esto es un signo. ¿A qué apunta? Los signos siempre apuntan a algo, a una realidad más profunda, que es la que se quiere comunicar con el signo. Es como el letrero. El letrero es un signo que dice por aquí se llega a, qué sé yo, a tal sitio. Pero no nos quedamos en el letrero, porque si nos quedáramos mirando el letrero y dice, oye, pero qué letrero más lindo, qué colores tan hermosos, pero qué letra tan elegante. Pues no, el signo, bien, pero lo importante del signo es a lo que apunta, a cómo llegar al destino. Pues esto es lo mismo, la multiplicación de los panes, lo que nos va a llevar es un signo que nos lleva a que el verdadero alimento que da la vida, con V mayúscula, la vida eterna, la vida divina, es el mismo Jesús. Así que Él en la multiplicación sacia el hambre que todos tenemos de alimento, porque claro, nuestro cuerpo necesita alimentarse, una necesidad fisiológica, pero apunta como signo al verdadero alimento, sin el cual, de la misma manera que si no comemos el pan material, nuestro cuerpo acaba muerto, se muere, si no nos alimentamos con comida, pues de la misma manera, si no nos alimentamos con el pan de la vida, con V mayúscula, que es Cristo, nuestra vida espiritual, que va a repercutir en la material, obviamente porque somos unidad de cuerpo y alma, pues también acaba muerta, se pierde esa vida, acabamos muertos. Así que esa es la idea de fondo. Entonces, vamos a explicar aquí cómo este relato está construido por el evangelista Juan con el relato del Éxodo. ¿Recuerdan el libro del Éxodo? Donde el pueblo es llamado por Dios, sale de Egipto hacia la tierra prometida, guiado por Moisés. Bueno, fíjense el relato de hoy, la cantidad de paralelismos que tiene con ese relato que todos conocemos muy bien. O sea, no voy a volver a repasar lo que hace el relato del Éxodo, ¿verdad? Todos sabemos, salieron de Egipto, Moisés los guía hacia la tierra prometida, cruzan el Mar Rojo, etc. Bueno, fíjense, el Evangelio de hoy va a comenzar con un Jesús que ya nos apunta el evangelista a que es el nuevo Moisés. ¿Por qué? Porque seguido por mucha gente cruza al otro lado del mar de Galilea. ¿Ok? El mar de Galilea, hacia una tierra en la que Dios va a manifestar su amor y generosidad. ¿Ok? Es decir, la tierra de promisión. Igual que la tierra prometida. A diferencia de la esclavitud de Egipto, es una tierra de libertad, de abundancia, de plenitud, de generosidad y de amor. Pues aquí lo mismo, el evangelista comienza con Jesús, por eso digo que es como un nuevo Moisés, que mucha gente lo sigue y cruza al otro lado del mar, hacia el otro lado, que es donde va a ser el signo de la multiplicación, donde se va a manifestar el amor y la generosidad de Dios hacia su pueblo. Segundo detalle, el evangelista apunta, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Interesante, ¿verdad? Estaba cerca, esto no es un detalle anecdótico. En Juan no hay nada anecdótico que tú dices, bueno, lo puso por aquello de decir, no, todo lo que está dicho en ese texto significa algo. Esto es bien interesante. Bueno, ya sabemos la Pascua, era la fiesta que conmemoraba ¿qué? Los judíos al celebrar la Pascua, ¿qué estaban conmemorando? Pues precisamente el Éxodo, la salida de Egipto y el camino, la partida de Egipto hacia la tierra prometida. Así que la celebración de la Pascua era precisamente la celebración del éxodo hacia la tierra prometida. Eso es lo que significa la palabra Pascua, ¿verdad? Paso de la esclavitud a la tierra de promisión. Así que el hecho de que se nos diga que estaba cerca la Pascua es otra alusión más al tema del éxodo. Además, ya sabemos, porque lo vimos en el capítulo 2 de Juan, específicamente en los versículos 13 al 16, se nos dice allí que Jesús es el nuevo templo. ¿Ok? Fíjense, y él va a recalcar después también con la samaritana, dice, ya no es cuestión de adorar a Dios aquí o allá, en Jerusalén o en Garizim, no, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. ¿Okay? El Espíritu, en el Espíritu Santo y en verdad, Cristo es la verdad, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así que adorar a Cristo en espíritu y en verdad, adorar a Dios en espíritu y en verdad, es adorar a Dios ya no en un templo material, sino en un templo espiritual, en el cual nosotros entramos. ¿Y ese templo es quién? Ese templo nos dice allí en el capítulo 2 que es el mismísimo Jesús. Jesús es el nuevo templo. Jesús es el templo de la nueva alianza. Es el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Ese lugar de encuentro es
Jesús. ¿Ok? Entonces, la mención de estar cerca a la Pascua y de que la multitud seguía a Jesús, lo que nos está dando a entender clarísimamente es que cerca la Pascua, la gente no estaba corriendo para ir a Jerusalén al templo, estaban corriendo detrás de Jesús, porque ahora la Pascua se celebra donde está el nuevo templo, y ese nuevo templo es Jesús. ¿Ok? Tercer detalle, Jesús sube al monte. Esto ocurre muchas veces, ¿verdad? En muchos relatos. De hecho, las bienaventuranzas en Mateo son en un monte. Bueno, el monte, la transfiguración es en un monte. Bueno, el monte representa la esfera divina. El lugar desde donde donde nos encontramos con Dios y desde donde Dios actúa. Así que Jesús va a subir al monte y en el monte va a actuar, en el monte va a hablar y en el monte va a actuar. ¿Por qué? Porque el monte es el lugar de la esfera divina. Y Jesús hace eso porque Jesús es Dios. Para nosotros, eso hay que explicarlo, por eso lo explico. Porque para nosotros subió al monte, decir, bueno, subió al monte o subió a donde quiso, ¿verdad? O se puso en el segundo piso de un edificio. No, no, no. Es que el monte, en la mentalidad judía, es el lugar de encuentro con Dios, es el lugar de la esfera divina. ¿Okay? Por eso la transfiguración, como dije, es en un monte. Así que allí acude la multitud, al monte, al encuentro con Dios, en el nuevo templo, que es Jesús. Todo eso dice el texto en esas cositas que hemos ido apuntando. Bien. Luego, recordemos que con motivo de la alianza, Moisés, en el libro del Éxodo, sube 2 veces al monte. También el monte, ¿verdad? Porque el monte es la esfera divina. O sea, Moisés se va a encontrar con Dios, ¿en dónde? En un monte, porque a Dios se le encuentra en el monte. Bien. Así que Moisés sube 2 veces. También en el relato de hoy, Jesús sube 2 veces al monte. Moisés subió la primera vez acompañado por los notables del pueblo. Y la segunda, que fue después de lo del becerro de oro, de la idolatría, subió solo. Y hoy, en el relato de hoy, Jesús también sube 2 veces al monte. Primero sube acompañado de los discípulos. Fíjense qué interesante, es igualito que en el Éxodo. Y la segunda vez, después que intentan proclamarlo rey, sube solo, sin nadie, para encontrarse con Dios en el silencio. Así que también, igual que Moisés, sube 2 veces. La primera vez con el pueblo y la segunda vez solo. Ok. Seguimos con los paralelismos. Tercer tema, el tema de la subsistencia, de cómo nos alimentamos para sobrevivir, para vivir. Tanto en el relato de hoy como en el del Éxodo aparece este tema. En el Éxodo, Dios prueba al pueblo para ver si confían en Él. Le dice, salgan, sigan a Moisés y vayan en esa dirección, la dirección que Moisés les apunta. Bien. ¿Y entonces qué pasa con el pueblo? El pueblo dice, bueno, pero aquí no hay comida. Lo que pudimos sacar, que fue muy poco porque salimos a toda carrera, pues se nos acaba, no hay comida, no tenemos comida, nos van a matar de hambre. ¿Para qué nos sacaron, verdad? Recordamos estos textos. ¿Para qué nos sacas de Egipto? Preferíamos comer allí, en la esclavitud. Por lo menos allí teníamos cebollas y teníamos... Oye, o sea que preferían comer en la esclavitud que dejarse alimentar por Dios en la libertad. Fíjense que esto es una cosa bien seria, pero es que así somos los seres humanos. Nosotros preferimos tener lo que queremos, aunque nos cueste la libertad, que ser libres y depender de Dios. Porque el problema es que van de la mano. Es decir, en la medida en que yo me quiero dar a mí mismo las cosas, yo me hago esclavo. En la medida que yo estoy dispuesto a dejármelas dar por Dios, yo soy libre, pero necesito fe. Tengo que confiar en Él y hacer lo que Él me dice. Y Él es el que marca el calendario y Él es el que marca cómo se hacen las cosas. No soy yo el que decido, bueno, ahora sí, ahora no, ahora tengo, ahora no, es Dios. Así que esto es bien importante. Bueno, pues recordamos cómo el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés, cómo nos han dejado, Dios nos ha sacado para matarnos de hambre aquí en el desierto. ¿Y qué hace Dios? Bueno, pues Dios, como siempre, se compadece del pueblo y les envía el alimento. ¿Qué alimento les envía? Todos conocemos, el maná, ¿ok? Que les envía desde el cielo. Pues fíjense que en el relato de hoy, Jesús, que es Dios, pone también a prueba a Felipe, ¿ok? Es decir,
hay una crisis de alimento en el relato de hoy, igual que le pasó al pueblo en el desierto, no tenemos alimento, ¿con qué vamos a comer? Nos vamos a morir. Bueno, lo mismo pasa hoy, ¿verdad? Obviamente no es exactamente igual, pero hay un paralelismo tremendo. Felipe, Dios lo pone a prueba, Jesús lo pone a prueba, le dice: Felipe, ¿y con qué vamos a comprar alimento para que coma toda esta gente? Porque esta gente necesita comer. ¿Eh? Es decir, el mismo planteamiento que se hace el pueblo en el desierto: ¿con qué vamos a comer? Nosotros no nos podemos dar el alimento. ¿Eh? Y Felipe, pues obviamente, con las miras y la mentalidad humana que muchos de nosotros todavía tenemos, pues nosotros responderíamos igual que Felipe: pues cierto, pues yo no nos podemos dar el alimento, no tenemos manera de conseguir comida para estos 5.000 hombres. Imposible. Así que, esa es la respuesta de Felipe, ¿verdad? 200 denarios. O sea, recuerden que el denario es el salario de un día de trabajo de un obrero. Así que 200 días de trabajo, más de medio año de trabajo, no alcanza para que a cada uno le toque un pedazo. O sea, la respuesta de Felipe. Es decir, en otras palabras, imposible, no se puede. Así que la respuesta que hace Dios, el hombre se confronta consigo mismo y se da cuenta: no, pues yo no puedo proveerme lo que necesito. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Pues porque nos la hace a nosotros. Oye, tú no te puedes dar a ti mismo lo que necesitas. Tú tienes que confiar en mí y dejártelo dar por mí. Y dejártelo dar supone no cruzarte de brazos, y quedarte todo el día descansando a que yo te lo traiga, sino hacer lo que yo te diga. Por eso la fe es una obra, es un trabajo, requiere un esfuerzo. La fe no es cruzarse de brazos y como yo creo, pues yo declaro y Dios va a hacer. No, no es yo declaro y Dios va a hacer. No, no, no. Tú estás haciendo lo que te toca. Tenemos que hacer lo que nos toca y fiarnos de que Dios va a actuar de la manera que solo Él sabe. Esto es bien duro, bien difícil y requiere una gran transformación interior en cada uno de nosotros. Esto no es, por eso muchas veces vivimos la fe de manera superficial, porque esto es duro, definitivamente. Bueno, Felipe, una vez que dice aquí no se puede, nosotros diríamos lo mismo, nos damos cuenta de que el Señor aparece entonces, aparece el muchacho con los 5 panes, ¿verdad? No podemos hacerlo nosotros, pero mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Y bueno, es decir, que Dios siempre provee, número 1. Número 2, que para que lo que Dios provee alcance y sobre, eso es otra gran enseñanza de este signo. Aunque el signo no está pensado para enseñarnos esto, pero Dios es así, magnánimo, nos enseña con el mismo signo. Recuerden que el signo lo que está apuntando es a que Jesús es el alimento que nos da la vida eterna. Ese es el signo. Pero nos enseña un montón de cosas. Y entre las cosas que nos enseña, nos está enseñando cómo, si nosotros lo que somos y tenemos, los 5 panes y los 2 peces, somos capaces de ponérselo en las manos a Jesús, de hacer con ellos lo que Dios nos pide, de usarlo según la voluntad de Dios, entonces no solamente alcanza, sino que sobra. Esa es la idea, esa es la idea. Bien, volveremos a esto dentro de un momento. Voy a terminar con el último paralelismo, con el relato del Éxodo. Ya lo mencionamos de alguna manera indirecta. El paralelismo viene con la multitud que intenta proclamar los reyes. Ese es el último, que va en paralelo con el famoso episodio del becerro de oro. El pueblo dice: oye, Moisés se demora mucho en ese monte, no sabemos lo que le ha pasado. Aarón, haznos un becerro de oro para adorarlo, porque ese es nuestro verdadero Dios. Ese es nuestro verdadero Dios. Así que lo que hay que hacer es adorar ese becerro de oro. Entonces, bueno, okay. Entonces, aquí pasa lo mismo. Cuando termina Jesús de hacer el signo, viene la multitud e intenta proclamar los reyes. Es decir, la multitud siempre, el ser humano siempre, buscando tener el control. A ese Moisés no sabemos lo que le ha pasado ahí en el monte, dice en el capítulo del Éxodo. Vamos a tener nosotros nuestra seguridad. Haznos un becerro de oro, que es el que por lo menos lo podemos tocar, y así lo adoramos. Aquí pasa lo mismo. Es decir, bueno, nos ha dado pan, bien, este sí que es rey, porque este nos da cosas que nosotros podemos tocar, tangibles, ¿verdad? Contantes y sonantes, como diríamos, y este sí que es. Obviamente eso va contrario totalmente a lo que Jesús está tratando de enseñar. Lo que Jesús está tratando de enseñar es que confiar en Dios, hay que tener fe en Dios. No hay que usar a Dios como un tapahuecos para que nos resuelva los problemas del hambre y los problemas humanos. Los problemas humanos se resuelven en la medida que nosotros seguimos la voluntad de Dios y tenemos fe en Él y en su enviado, que es Jesucristo. Pero no porque llamemos a Cristo para que nos resuelva los problemas. Esa no es la idea. Bueno, pues el paralelismo.
Entonces, obviamente, la multitud intenta proclamarlo rey y él lo que viene es a todo lo contrario, como nos ha dicho. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Es decir, yo vengo a servir, no a que me proclamen rey, para entonces yo tener los privilegios y las cosas de un rey y que entonces la gente me sirva, porque yo soy el que entonces voy a través de mi gestión, conseguirle el alimento y los demás beneficios que la gente necesita. Bueno, este es el último, ya con esto, fíjese la cantidad de cosas que hay en paralelo con ese relato del Éxodo. Hablemos entonces brevemente, ya dijimos, pero el muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 peces, entra con el grupo de los discípulos, está con el grupo de los discípulos, perdón, y este muchacho representa el hecho de que no sea un hombre, sino un muchacho. El hecho de que sea un muchacho representa la condición de debilidad y de pobreza de medios que tienen los discípulos, ¿ok? Porque es un muchacho, porque es joven. El muchacho es débil física y socialmente. Pues recordemos también que en la sociedad judía solamente el hombre, varón adulto. Es decir, los muchachos y las mujeres, pues eso era nada, eso no servía, no funcionaban. Solo los varones adultos. Bueno, así que es un muchacho y por lo tanto representa la fragilidad y la debilidad y la pobreza de medios de los apóstoles. En una total desproporción entre lo que tiene, que son 5 panes y 2 peces, y lo que hay allí, que hay que alimentar a 5.000 hombres. Otro detalle importante, como dije, nada sobra en este relato, es que Jesús pide que la gente se siente. Y nos dice el relato que en aquel lugar había mucha hierba. ¿Qué significa que en aquel lugar había mucha hierba? Bueno, recordemos que estamos hablando de un Jesús que se interesa, que cuida, que protege a su pueblo, que lo acompaña, lo nutre, lo alimenta. Ese es el buen pastor. ¿Y a dónde lleva el buen pastor a su rebaño? A donde hay buena hierba, donde hay un sitio donde puede estar cómodo y alimentado. Así que este detalle vuelve a enseñarnos otra vez, a poner en relieve la idea de Jesús que pastorea, cuida y nutre y protege a su pueblo. Viene entonces el detalle de que la cifra de comensales, los hombres, dice el texto, eran unos 5.000. Fíjense que en esta cifra solo se cuentan y se mencionan los hombres. ¿Okay? Primero porque, ya dije, en la sociedad judía, mujeres y niños pues era como un apéndice, ¿no? Aquí lo que valía era el hombre. Pero no solo eso, sino ¿por qué solamente se mencionan hombres? Porque también se está describiendo la liturgia pascual. Esta multiplicación de panes, recuerden, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús está haciendo digamos, una renovación, apuntando, el signo apunta a la nueva Pascua, porque la nueva Pascua, ¿cuál es? El paso del hombre viejo al hombre nuevo. ¿Gracias a qué? A Jesús, que se nos ha entregado como alimento, pan de vida. Y ha vivido su Pascua, y alimentarnos nosotros de él, quiere vivir en nosotros. Esto lo vamos a ir viendo en los próximos domingos, pero lo adelanto ya para que tengamos una idea de por dónde van las cosas. Así que los 5.000 hombres son solamente se habla de hombres porque estamos hablando de una liturgia pascual. Los hombres eran los que recogían en el templo el cordero sacrificado. Y aquel cordero sacrificado es Cristo que está simbolizado en esos panes. ¿Okay? Entonces Jesús toma los panes y pronuncia la acción de gracias. Y los reparte hasta que se sacian. En el Evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas, en el Evangelio de Juan, Jesús mismo, en primera persona, es el que reparte el alimento. Igual que pasa en la última cena. Si nos acordamos de la última cena, en los sinópticos, Jesús toma el pan, hace la acción de gracia, los bendice, da las gracias a Dios por ello, los parte y los reparte. Él es el que lo da, Él es el que se lo entrega a los discípulos. Bueno, pues aquí, este detalle que pone Juan es precisamente para hacernos sintonizar con lo que es la última cena, porque este texto es una liturgia pascual. Y entonces es Cristo el que está repartiendo el alimento. Es como si fuera la última cena. ¿Ok? Es como si fuera la última cena. Donde Jesús mismo reparte el alimento y es Él mismo el que se da en alimento. Bueno. Dar gracias a Dios. ¿Qué significa dar gracias a Dios? Significa reconocer que algo que se posee es un don recibido de Dios. Y que como tal, Dios, a través de ese don, nos muestra su amor. Y dar gracias significa reconocer eso y alabarlo por ello. En este caso, Jesús da gracias por la existencia de los panes, que son producto de la creación y del trabajo del hombre, como decimos en la presentación de los dones en la Eucaristía. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Así que es Dios, con la colaboración del hombre, produce esa materia prima de la que Dios mismo ahora se vale
para hacerse presente. Fíjense que esto es una liturgia pascual, eucarística, es lo que es. Si vemos la cantidad de detalles que nos relacionan incluso esto con la Santa Misa. Bien, cuando Cristo da gracias a Dios, y la misa es precisamente una Eucaristía, que significa acción de gracias, Cristo dando gracias al Padre. Así que este dar gracias, Cristo reconoce que todo lo ha recibido del Padre y que Él está poniendo de su parte, haciendo con eso lo que el Padre le ha pedido. Esa es la parte que Cristo pone, hacer la voluntad del Padre con lo que el Padre le ha dado, que es lo mismo que tendríamos que hacer nosotros. Si realmente nuestra misa fuera una acción de gracia, o si queremos que sea una verdadera acción de gracia, tenemos que reconocer que todo nos lo ha dado Dios y tenemos que entonces hacerla, traer a la Eucaristía el hecho de que hemos vivido la voluntad de Dios con eso que Dios nos ha dado. Y entonces nuestra Eucaristía es una verdadera acción de gracia, como la de Cristo. ¿Okay? Así que fíjense que el origen viene de Dios, pasa por nosotros también colaboramos haciendo la voluntad de Dios con lo que Él nos da y luego poniéndolo a disposición de Dios. ¿Okay? Al ponerlo a disposición de Dios, es lo que hace, es el equivalente a lo que hace el niño poniendo los panes y los peces en las manos de Cristo. Fíjense que cuando hacemos eso, Dios se manifiesta y la señal de Dios es la sobreabundancia. Cuando nosotros lo que Dios nos ha dado, que nosotros hemos trabajado según la voluntad de Dios, ese es nuestro aporte, se lo devolvemos y lo ponemos en las manos de Dios. Le decimos, esto es tuyo, para que tú sigas haciendo tu voluntad, como tú quieras, cuando tú quieras, y también a través mío, con mi colaboración. Eso hace que se abran las compuertas, eso hace que Dios se manifieste sobreabundantemente. ¿Okay? En la medida en que no hacemos eso, en la medida en que decimos, bueno, esto me llegó a mí, por lo tanto es mío. Bueno, un poquitito sí, por aquello de que no digan que yo soy un tacaño y que yo me lo guardo todo. Sí, algo, pero lo demás no, porque yo también tengo mis necesidades, tengo que protegerme, tengo que hacer mis cosas, no puede ser todo como Dios me dice, si yo voy a hacer todo como Dios quiere, entonces imagínense qué va a pasar conmigo. Y cuando entramos en esa dinámica de egoísmo, sucede entonces que precisamente esos dones se marchitan, se esterilizan, no alcanzan. Esa es la tragedia del ser humano y esa es la tragedia de nuestro planeta. En el planeta hay más que abundancia, hay sobreabundancia para todos. Pero, ¿por qué no alcanza? Porque se acapara. No alcanza porque no queremos hacer lo que Dios quiere, no sabemos compartir, no sabemos usar y compartir. Solamente sabemos disfrutar y acaparar. Y de acaso, pues alguna migajita por aquello de que, bueno, no digan que yo soy tacaño. Pero esa mentalidad no es la mentalidad de Dios. Y mientras no manejemos las cosas, los dones de Dios, según la mentalidad de Dios, seguiremos con la escasez. No alcanzarán las cosas. Y realmente nuestra acción de gracias será una acción de gracias de labios para afuera. Porque la verdadera acción de gracias es reconocer que lo he recibido de Él y que he hecho y que quiero hacer con eso lo que Dios quiere que yo haga. Bien, entonces finalmente, fíjense qué detalle más interesante al final, Jesús manda recoger las sobras para que nada se pierda. Que nada se pierda, dice al final Jesús. Recojan las sobras, que nada se pierda. Y recogen 12 cestas. Obviamente el número 12 está puesto ahí con toda intención. ¿Qué significa 12? 12 significa, bueno, en primer lugar los 12 apóstoles, pero 12 es un número que significa elección, es decir, en realidad estamos hablando de la iglesia, los elegidos, aquellos que han respondido a la llamada que Dios les hace. Así que las 12 cestas que sobran, quiere decir que Cristo, pan de vida, alimenta no solamente a los que tiene al frente, sino a toda la iglesia. Remite a los 12 apóstoles, nuestra iglesia es apostólica, fundada en los 12 apóstoles, en la fe de los 12 apóstoles, y nuestra iglesia es la de los elegidos, aquellos que han respondido, no porque Dios haya excluido a nadie, sino porque los que han respondido, esos son los elegidos, los 12, ¿ok? Que las 12 cestas son la comida que Cristo les prepara y que en definitiva esto es un signo que ya sabemos que apunta a Cristo, pan de vida. Así que nada se pierda, ¿verdad? Otra frase muy, muy importante en esta oración. Recojan todo y que nada se pierda. La frase que nada se pierda, ¿a qué nos remite? Pues nos remite al mismo Evangelio de Juan. Recordamos Juan 3:16, esa cita conocidísima que dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito.
para que todo el que cree en Él no perezca, es decir, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que que se recoja todo para que nada se pierda, ya nos está llamando, ya nos está conectando con lo que nos dijo Juan 3:16. Jesús, buen pastor, viene a alimentarnos, a alimentar a su pueblo para que nadie se pierda, y el alimento es Él mismo, para que todo el que cree en Él, decía Juan 3:16, todo el que cree en Él y se alimente de Él, y lo va a explicar, repito, Jesús en los próximos domingos, en el discurso del pan de vida, no se pierda, no perezca, igual que esto que se recogió, sino que tenga la vida eterna. Muy bien, pues hasta aquí nuestro comentario, que hoy ha sido un poquito más largo que de costumbre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.